Me voy a dedicar hoy al capítulo de asma bronquial. Voy a desarrollar el enfoque del asma bronquial desde el punto de vista de las competencias necesarias con el perfil del médico egresado de nuestra facultad al momento actual. Por lo tanto, no me voy a detener demasiado en mecanismos fisiopatogénicos complejos que atañen a esta enfermedad, sino a las conductas prácticas que deben adquirirse frente al paciente asmático o en el individuo en quien debemos concretar el diagnóstico de asma bronquial. El asma bronquial es particularmente una enfermedad de diagnóstico clínico. Provoca síntomas respiratorios como tos, respiración sibilante, disnea, sensación de opresión torácica o de pecho cerrado, como suelen referirlo los pacientes. Se produce fundamentalmente por la dificultad de expirar el aire contenido en los pulmones a causa del estrechamiento bronquial variable, que puede ser por broncoconstricción, por engrosamiento de la pared o por aumento de la mucosidad o los tres mecanismos asociados. Existen diferentes tipos de asma de acuerdo a la severidad de presentación, el mecanismo fisiopatogénico y distintos desencadenantes o determinantes de las crisis o exacerbaciones. El dato más importante es que para pensar en asma debemos identificar por anamnesis la presencia episódica de los síntomas característicos. Es importante también recordar que por más que la enfermedad tenga manifestaciones que parezcan leves, es siempre una enfermedad potencialmente fatal y de manera particular en las personas más jóvenes. Como mencioné, las manifestaciones clínicas son las que van a permitir pensar en la enfermedad. Sibilancias, disnea, opresión torácica y tos. Insisto en esto porque faltan muchas veces estos datos y los especialistas recibimos a los pacientes con un diagnóstico de asma que no tiene realmente ningún asidero, ¿sí? La sibilancia es un dato subjetivo y objetivo o objetivable por el paciente que se encuentra presente y que el sujeto, si uno lo interroga adecuadamente, lo refiere con claridad. Los pacientes presentan uno o varios síntomas en más de una oportunidad. Estos síntomas suelen variar a lo largo del día y en el tiempo. Pueden empeorar por la noche o al despertar, lo que evoca bastante claro el diagnóstico de asma. Suelen desencadenarse por ejercicio, risa, llanto, la exposición a alergenos o al frío. Y los síntomas suelen empeorar durante las infecciones virales. De hecho, las infecciones virales pueden ser el principal dato como desencadenante del inicio de la enfermedad. El examen físico, fuera de las crisis o exacerbaciones, suele ser normal. Sin embargo, cuando uno tiene oportunidad de identificar al paciente cursando con un episodio agudo de la enfermedad, las sibilancias son el dato objetivo característico. Este que presento aquí es un diagrama de flujo ofrecido por la última versión de la GINA, que es la Iniciativa Global para el Manejo del Paciente Asmático, donde podemos observar con claridad la trascendencia que tiene identificar justamente la obstrucción al flujo aéreo, ya sea por sus manifestaciones clínicas o a través de una espirometría que permite medir el volumen expiratorio en el primer segundo o la evaluación periódica del pico expiratorio de flujo, que es un aparato que permite, pequeño, portátil, que permite el automonitoreo del paciente asmático. Podemos objetivar aquí que el primer punto es la presencia de un paciente con síntomas respiratorios. Y allí la pregunta es, ¿los síntomas son típicos del asma? Es tos, silbidos, expectoración, pecho cerrado, episódicos. Entonces, los síntomas son el eje del diagnóstico de la enfermedad.
Entonces, si la respuesta es sí, habrá que hacer una historia clínica detallada, un examen físico prolijo, para identificar un mayor número de datos que sustenten nuestra presunción diagnóstica. Y la segunda pregunta es, ¿respalda la historia clínica, el examen físico, el diagnóstico de asma bronquial? Si la respuesta es sí, la conducta es realizar una espirometría o una medición periódica del pico expiratorio, del pico de flujo, pico expiratorio forzado, con una prueba de reversibilidad a través del empleo de broncodilatadores para identificar este fenómeno de obstrucción variable o aún en los sujetos que tienen espirometría normal de mejoría tras la inhalación de un beta-adrenérgico de acción corta como el salbutamol. Finalmente, la pregunta para esta tercera etapa es, ¿respaldan los resultados del diagnóstico de asma? Es decir, que no podemos cortar la cadena de evaluación en un eslabón superior a la objetivación del fenómeno obstructivo. Ya vamos a ver que hay distintos medios para ponerlos de manifiesto, pero de alguna manera debemos reconocerlo. Y si la respuesta es sí, no queda más que considerar el tratamiento del asma. En alguno de estos puntos la respuesta puede resultar negativa, entonces el paciente no presenta síntomas característicos, entonces será necesario buscar mayores antecedentes que respalden el diagnóstico de asma, realizar algunas pruebas diagnósticas alternativas, por ejemplo, el dosaje de inmunoglobulina E como marcador inespecífico de alergia, reconocer el conteo de eosinófilos en sangre periférica o en el propio esputo que sugieran una respuesta alérgica que explique alguna de las manifestaciones del paciente. Y a través de estos medios podremos o confirmar un diagnóstico alternativo o volver al camino de la posibilidad más fuerte como asma bronquial. Y allí entonces otra vez intentaremos objetivar la variabilidad al flujo aéreo. Si esta condición de síntomas respiratorios con antecedentes que no resultan definitivos para el diagnóstico ocurre en una urgencia, la necesidad de poner tratamiento empírico con corticoides inhalados, ¿sí?, y broncodilatadores de acción corta será la elección del momento, para luego volver lógicamente a nuestro camino de revisión. Una vez intentada la valoración de la reversibilidad de la obstrucción de la vía aérea, si identificamos una respuesta negativa, podremos solicitar otras pruebas específicas para reconocer esta obstrucción variable. Y estas pruebas serán justamente las pruebas de provocación bronquial. Dos serán los caminos, a través de la provocación bronquial con ejercicio o la prueba de metacolina, que son los dos procedimientos más utilizados en nuestro medio. Si la respuesta aquí resulta positiva y demostramos la obstrucción reversible o parcialmente reversible del flujo aéreo, el tratamiento para el asma se impone. Si la respuesta es negativa, podemos considerar una prueba terapéutica con corticoides inhalados más beta-adrenérgicos de acción corta o incluso de una asociación de un corticoide inhalado con un beta-2 de acción prolongada en lugar de los ABA, los LABA, y reintentar nuevas investigaciones o derivar directamente para nuevas investigaciones a este paciente. Si por el camino de la evaluación con otros antecedentes, volvemos a la segunda etapa, no identificamos la posibilidad de asma bronquial, aún con estas pruebas podemos ir directamente a pruebas especiales. Y si identificamos un diagnóstico alternativo, el paciente deberá recibir tratamiento para el diagnóstico alternativo.
Tal como mencioné, el eje central del diagnóstico es demostrar la obstrucción variable al flujo aéreo por lo menos en una oportunidad. Debe identificarse un BEP1 bajo y que es un muy buen indicador si se asocia al descenso de la relación BEP1, capacidad vital forzada, inferior a 0,70. Considerar que el valor normal en adolescentes y adultos es 0,75 a 0,80. Por lo cual tenemos este pequeño margen que si se encuentra justo en 0,70, 0,71, podemos observar esa mejoría como respuesta al asma. E incluso en los niños se considera no el valor de referencia, sino el valor teórico. Bien, ¿cómo podemos identificar? Bueno, el BEP1, o sea, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, aumenta más de 200 mililitros y un valor igual o mayor al 12%. O sea, igual y mayor a 200 mililitros, igual y mayor al 12%. Los dos criterios, desde el valor inicial, luego de inhalar un broncodilatador, la variabilidad diurna del pico de flujo o pico expiratorio forzado es igual o mayor al 10%, seleccionando la mejor de 3 medidas 2 veces en el mismo día, justamente mediando la inhalación de un broncodilatador, y el BEP1 aumenta igual o más de 200 mililitros e igual o más del 12% desde el valor inicial luego de recibir tratamiento antiinflamatorio inhalado con corticoides por 4 semanas. O sea, tenemos 3 procedimientos para identificar la obstrucción variable al flujo aéreo. Cuanto mayor sea la variación, más probable el diagnóstico de asma. Puede ser necesario a veces repetir las pruebas durante los síntomas o en las primeras horas de la mañana, donde en general la reducción de la vía aérea suele ser mayor. Y podría no haber reversibilidad si el paciente se encuentra cursando una exacerbación aguda grave o moderada o una infección respiratoria especialmente viral. Por lo tanto, no habría que seleccionar este periodo para realizar las pruebas de reconocimiento de la obstrucción variable. Otra opción, si no se puede conseguir a través de este medio de la espirometría, el pico de flujo o la colocación de tratamiento, es realizar pruebas de provocación bronquial, como mencioné, con metacolina o las pruebas de ejercicio que son más utilizadas. En el diagnóstico de asma hay que considerar algunas situaciones especiales. Una de ellas es el diagnóstico de asma ocupacional. Estos pacientes será necesario que sean separados de su entorno laboral, es decir, que se promueva una reconversión laboral para lograr el manejo óptimo de los síntomas. Y es importante que en los asmáticos de comienzo en la vida adulta se interrogue cuidadosamente sobre las exposiciones laborales o a exposiciones, por ejemplo, a algún hobby o pasatiempo donde existe una inhalación de un determinado producto que puede haber desencadenado los episodios de asma. El otro punto interesante es lo que se conoce como superposición asma-EPOC, que lo voy a mencionar al final. El asma y embarazo, en general el embarazo expone a un riesgo aumentado de exacerbaciones asmáticas y de exacerbaciones de mayor severidad, por lo cual estas pacientes van a necesitar control más asiduo. El asma en el adulto mayor, donde las comorbilidades como la insuficiencia cardíaca pueden confundir o demorar el diagnóstico. Y cuando el asma tiene como único síntoma la tos en el paciente adulto, donde el principal origen, el 80% de los casos de tos crónica, suele ser algún proceso de la vía aérea superior, muchas veces rinitis o rinosinusitis crónica asociadas a goteo nasal posterior o algunos trastornos de fonación de las propias cuerdas vocales con episodios de tos crónica o reiterada. Pero es importante recordar que en un 20% de los casos puede en el adulto corresponder a asma bronquial. En los niños es casi a la inversa, ¿no? La tos crónica suele ser una de las formas de manifestación frecuente del asma bronquial. ¿Qué vamos a hacer para la evaluación del paciente asmático? La evaluación del paciente asmático conlleva
tres aspectos a mirar. La primera, el control del asma, es decir, el estado del control de la enfermedad en las 4 semanas previas a la consulta de un paciente que tiene diagnóstico de asma. Existen por lo menos 2 pruebas validadas, que son pequeños cuestionarios autoadministrados que permiten establecer el control del asma en las 4 semanas previas. Y el segundo punto es preguntar sistemáticamente sobre factores de riesgo para predecir la evaluación desfavorable de estos pacientes que ya voy a mencionar. Las comorbilidades justamente también van de la mano con la posibilidad de mala evolución de la enfermedad. Y esas comorbilidades son rinitis y rinosinusitis crónica, el sobrepeso y la obesidad, la presencia de síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño, la asociación de enfermedad por reflujo gastroesofágico, los trastornos de depresión o ansiedad en los pacientes asmáticos y preguntar siempre sobre la calidad de vida del paciente. Recordemos que al momento actual, para todos nuestros pacientes, la calidad de vida es un principio ético fundamental de la relación médico-paciente. No importa tanto que a nosotros nos parezca que al paciente le va bien, como que el paciente se sienta bien. Recuerden que muchas personas anteponen incluso la supervivencia, ¿sí? La calidad de vida a la supervivencia, es decir, preferirían morir antes que llevar una calidad de vida limitada como la de muchos pacientes a los que nosotros ni siquiera le preguntamos qué tal se siente. Entonces, la calidad de vida es un dato central en la evaluación de nuestros pacientes y en el asma bronquial de manera particular. Y con respecto al tratamiento, es importante revisar en cada consulta el tratamiento del paciente y su grado de adherencia, observar la técnica de inhalación. Un porcentaje muy alto de asmáticos no controlados en realidad es porque inhalan mal el aerosol y ningún médico se tomó el trabajo de explicarles cómo realizar la inhalación. Los efectos secundarios del tratamiento y un plan de acción para las exacerbaciones. Es importante también medir la función pulmonar antes de iniciar el tratamiento, como habíamos visto, forma parte del diagnóstico de asma bronquial, a los 3 a 6 meses una vez iniciado y por lo menos un control anual, dependiendo de la severidad de la enfermedad. Como mencioné, existen una serie de condiciones asociadas a la mala evolución del asma. La primera está asociada a la medicación. La ausencia de tratamiento que contenga corticoides inhalados es uno de los principales datos y objetivos de la última modificación de la GINA, establecer la necesidad de que los pacientes, aún en la primera etapa, agreguen a su medicación habitual un corticoide inhalado. Puede ser la única medicación, puede estar asociado a un beta-2 de acción corta o puede ser que cuando el paciente utilice rescate con SABA, agregue de manera conjunta una dosis de corticoide inhalado. El asma es una enfermedad inflamatoria, ya lo voy a justificar mejor. El empleo de más de un envase de fármacos de rescate, por ejemplo, salbutamol por mes, es otro criterio de mal pronóstico, así también como el empleo de más de un envase por año está asociado a exacerbaciones frecuentes y más de 3 envases al año asociado a muerte por asma. Por lo tanto, la medicación es importante interrogarla y controlarla. Y el otro criterio a considerar es la mala técnica de inhalación. Las comorbilidades que se constituyen en determinantes de la mala evolución de la enfermedad son la obesidad. Hay que combatir la obesidad en nuestros pacientes asmáticos porque la obesidad incrementa el fenómeno inflamatorio sistémico, entonces favorece el desarrollo
de asmas de difícil control. Entonces, la obesidad, el sobrepeso son datos a considerar. La rinosinusitis crónica, cuando existe enfermedad por reflujo gastroesofágico, que son frecuentes las exacerbaciones, y cuando hay alergia alimentaria asociada, que es un dato de importante significancia clínica, porque estos sujetos suelen hacer con mayor frecuencia shock anafiláctico al contacto con el alimento, además de la crisis de asma. Por lo tanto, deben disponer de epinefrina para su tratamiento. La ansiedad y la depresión y la gestación se asocian a mal pronóstico, mala evolución de la enfermedad. Dentro de las exposiciones, interrogar siempre por el humo del tabaco, aplicar medidas para la supresión del tabaco si es el propio paciente el que consume y para la evitación en los ambientes donde el paciente se encuentra, ya sea vivienda, ambiente laboral, es decir, no dejar de insistir sobre esto. La exposición a alergenos, si el sujeto está sensibilizado, particularmente es importante reconocer este dato para los pacientes que tienen exacerbaciones estacionales, para que usen de manera diaria la medicación para evitar justamente las crisis de asma, habitualmente por 30 a 40 días, una vez que finaliza el periodo de exposición, es decir, en los polínicos, todo el periodo de polinización más unos 30 días después y allí se puede suspender. Son pacientes asmáticos que solo utilizan la medicación en el periodo de polinización. Lo otro es la presencia de polución o contaminantes ambientales, particularmente derivados del petróleo o la quema indiscriminada de residuos, particularmente hojas o los piquetes quemando cubiertas, es decir, yo cada vez que observo estas cuestiones pienso, estas personas no tienen un asmático en su familia. Entonces, preguntar también sobre estas condiciones o los accidentes relacionados. Por ejemplo, hace algunos años se produjo en Costanera el volcado de un camión que transportaba ácido clorhídrico y esto significó un fuerte riesgo para los asmáticos y de hecho los neumonólogos vimos crecer nuestra consulta por esta condición. Lo mismo cuando fue la explosión en Río Tercero o las fugas de químicos de la planta Atanor o los sujetos que están expuestos a fumigación en las áreas de agricultura que no se observa el debido cuidado. La condición socioeconómica baja es otro dato para considerar asociado a la mala evolución del asma, tanto por el inadecuado acceso a la medicación y al control sanitario, como situaciones relacionadas a la propia condición socioeconómica baja, como infecciones respiratorias reiteradas por el hacinamiento, polución ambiental, por la calefacción a leña. Todas estas situaciones deben observarse. La función pulmonar, cuando los pacientes presentan un volumen expiratorio forzado en el primer segundo bajo, más aún si es menor al 60% del teórico, o una alta reversibilidad en la prueba de función pulmonar. Otros criterios asociados a mala evolución son la eosinofilia en sangre o en esputo. En sangre los eosinófilos igual o mayor a 300 por milímetro cúbico. ¿Sí? Haber tenido internación por asma grave o intubado o en UTI en los últimos 12 meses o una exacerbación severa en los 12 meses previos a la consulta. Es decir, durante todo ese periodo de 12 meses después de una exacerbación severa, se mantiene justamente, aunque no haya motivado internación, este riesgo de mala evolución. Los objetivos del manejo del asma a largo plazo son la reducción de los factores de riesgo y el control de los síntomas para disminuir la carga para el paciente, el riesgo de muerte relacionada a asma mal controlada, las exacerbaciones y los efectos secundarios de la medicación. Identificar los objetivos del paciente respecto a su asma. Vuelvo a insistir con esto. Qué expectativas tiene el paciente y cómo modifica la enfermedad su calidad de vida y qué espera él. El control del asma requiere medicamentos
Todos los pacientes, adolescentes y adultos deben recibir un inhalador de corticoides como base del tratamiento con distintas modalidades y según la etapa de la enfermedad en la que se encuentren. Se deben suprimir y controlar los factores de riesgo, particularmente suprimir los modificables. Deben tratarse las comorbilidades, recordar que la obesidad es una comorbilidad, recordar que el consumo de tabaco es una condición de riesgo. Utilizar terapias y estrategias no farmacológicas. Y dentro de las habilidades especiales que es necesario desarrollar en el paciente es informar sobre el asma, recomendar la participación en asociaciones de pacientes, sugerir páginas de consejo adecuado, páginas serias para el tratamiento y el control del asma. La propia Gina tiene una página, una guía para los pacientes asmáticos en español, o sea que podemos referir a nuestros pacientes esas guías para que puedan acceder a apoyo especializado e información adecuada. Recordemos de una vez por todas que la Internet no es un enemigo del médico. El enemigo es el médico que no explica a sus pacientes dónde puede buscar información confiable y el paciente agarra para cualquier lado. Entonces, tomemos conciencia, nosotros somos los que conocemos las páginas, aconsejemos a nuestro paciente y si no las conocemos, pongámonos a tono. Esto es muy importante para el médico de atención primaria, ¿sí? Que le falta tela para dar consejos óptimos, entonces puede recomendar a su paciente páginas de apoyo, ¿sí? Páginas serias con información confiable, pero primero las tiene que ver el médico, lógicamente. Bueno, cómo usar el inhalador, ya lo mencionamos. Muchas veces la industria provee dispositivos que no contienen medicación activa para probar los inhaladores, pero un disparo extra de salbutamol no le va a hacer mal a nadie para mostrar la utilización o de cómo emplear un polvo seco. Se le puede pedir al paciente que en la próxima consulta no realice la medicación previamente, sino que traiga su inhalador al consultorio, particularmente en estos tiempos de COVID, y que lo utilice delante nuestro. Por un día que lo use 2 horas más tarde no pasa nada, o 2 horas antes. La cosa es que podamos ver cómo lo utiliza. Preguntar sobre la adherencia al tratamiento, prestar atención a los pacientes que dicen, mire, usted me dijo todos los días, yo lo uso 2 de 3 días, o el tercero me olvido, lo uso 1 de 5. Mucho cuidado, pregunten y pregunten. El paciente necesita diálogo, ¿sí? Muchas veces la única intervención o la mejor intervención que podemos hacer. El plan de acción por escrito para las exacerbaciones o para los pacientes polínicos, cómo deben evitar la exacerbación, el automonitoreo de los síntomas o la medición de pico de flujo en los pacientes que pueden acceder a la compra de este aparatito que no es muy costoso y que es como un tensiómetro para los hipertensos. Y comprometerlos con la revisión médica periódica. Estas condiciones que he mencionado de las habilidades especiales que hay que desarrollar en el paciente es lo que se conoce como empoderamiento de los pacientes. Tenemos que trabajar en todas las enfermedades con esto, ¿sí? Porque nosotros no estamos todo el día con el paciente. El paciente pasa la mayor parte de su vida lejos del consultorio médico, lejos de la comunicación con el médico, ¿sí? Entonces debemos empoderarlos con claridad de qué deben hacer, ¿sí? Acá tenemos el círculo virtuoso que debemos aplicar en nuestros pacientes para prevenir las exacerbaciones y controlar los síntomas. Una vez que se ha confirmado el diagnóstico de la enfermedad, se necesita el control de síntomas y factores de riesgo que sean modificables. Hay que incluir la función pulmonar, que habitualmente es la que se utilizó para el diagnóstico, reconocer comorbilidades y tratarlas y adiestrar en la técnica para usar el inhalador, preguntar y recomendar la adherencia al tratamiento y cuáles son los objetivos del paciente o de sus padres en el paciente menor. Es necesario tratar los factores de riesgo modificable, emplear estrategias no farmacológicas, educar
y formar a nuestros pacientes en habilidades específicas para el control de la enfermedad y revisar los medicamentos para el asma. Por lo tanto, viene la etapa de ajustar el tratamiento. Y finalmente, a la nueva consulta, revisar la respuesta al tratamiento, síntomas, exacerbaciones, efectos secundarios, función pulmonar, si el paciente dispone de la autoevaluación, la planilla que nos debe traer, o si es el tiempo de realizar una nueva espirometría y conocer la satisfacción del paciente, de nuevo los padres para el paciente menor. Y otra vez, entrar de nuevo en este círculo, ¿sí? Un punto central de la nueva guía GINA es que por cuestiones de seguridad, desde el año 2019, la GINA recomienda que todos los pacientes adolescentes o adultos con asma deben recibir un inhalador de corticoides de manera diaria o asociado a un beta-2 de acción prolongada o en el mismo día que reciben un beta-2 de acción corta para los que tienen medicación a demanda, utilizar una dosis del inhalador con corticoides. Ya la inhalación de broncodilatadores solos como medicación de rescate no existe más. Año 2019 de la GINA, estamos en el 2021 de pandemia, o sea, todos pudimos leer mucha literatura en este periodo, ponerla en práctica. Entonces, según la recomendación de la GINA del año 2019, para obtener los mejores resultados se debe iniciar el tratamiento con fármacos que contengan corticoides inhalados, tan pronto como sea posible. ¿Por qué? Porque los pacientes con asma, incluso leve, pueden tener exacerbaciones severas, porque los corticoides inhalados a dosis bajas reducen las hospitalizaciones y la muerte por asma. Esta es una verdad innegable. Los corticoides inhalados a dosis bajas son muy efectivos para prevenir exacerbaciones severas, reducir los síntomas, mejorar la función pulmonar y prevenir la broncoconstricción inducida por el ejercicio, inclusive en pacientes con asma leve. El tratamiento temprano con un inhalador de corticoides a dosis baja conduce a una mejor función pulmonar que si los síntomas han estado presentes durante 2 o 4 años, es decir, que puede reparar lo que no se hizo previamente. Los pacientes que no toman corticoides inhalados y presentan una exacerbación severa tienen una función pulmonar a largo plazo menor de aquellos que sí han iniciado el tratamiento con corticoides inhalados. Además, durante la indicación de utilizar en la primera etapa un SABA, es decir, un beta-adrenérgico short, es la S, de acción corta inhalado, tiene 50 años, casi no 50, pero pertenece a la década del 90, o sea, tiene 30 años, por lo cual era necesario revisarla. A la evidencia de la investigación es necesario iniciar el tratamiento con corticoides inhalados en baja dosis. Es importante recordar las etapas de la enfermedad porque es lo que nos va a permitir adecuar el tratamiento. También quiero remarcar que las etapas de la enfermedad no significan estadios estancos del asma bronquial, sino que pueden modificarse, a veces pasar de una etapa 1 de asma leve a formas graves de la enfermedad. Por eso es importante considerar el tratamiento adecuado en cada etapa e incluir, como vengo mencionando, el broncodilatador inhalado desde la etapa 1. La etapa 1 son los pacientes que tienen habitualmente síntomas diurnos, menos de 2 veces al mes. La etapa 2 son los que tienen síntomas diurnos 2 veces al mes o más frecuente, pero no llegan a síntomas diarios. En general, en estas dos primeras etapas no hay despertares nocturnos. En la etapa 3, los pacientes tienen síntomas la mayoría de los días del mes y despiertan por asma 2 veces o más al mes. En la etapa 4, los síntomas, además de ser diarios,
los pacientes despiertan por asma una vez por semana o aún más frecuente y tienen una baja función pulmonar a la evaluación espirométrica aún fuera de la crisis. Y la etapa 5 es lo que se considera como asma no controlada, que es aquella que a pesar de haber establecido líneas terapéuticas específicas para cada uno de estos puntos, los pacientes siguen con enfermedad no controlada. Acá tenemos un esquema del tratamiento que debería aplicarse para los sujetos asmáticos según la etapa clínica. Acá volvemos a ver este curso de acción, este círculo virtuoso que debemos aplicar en el control de los pacientes asmáticos. Estas imágenes están en idioma inglés, son originales y se corresponden al capítulo extenso de la GINA del año 2019. Podemos ver aquí que la etapa 1, 2 y 3 se asocian a la necesidad de utilizar un corticoide inhalado habitualmente asociado a dosis bajas, asociado a formoterol, siendo este LABA, es decir, LABA de long, por contraposición a SABA de short, que fue validado en el tratamiento de la enfermedad. Entonces el corticoide a dosis baja suele ser la budesonide, pero puede ser otro, y el formoterol como broncodilatador. Acá podrá ser terapia intermitente o diaria, y en la etapa 2 y 3 las terapias serán diarias. Otra opción para el control de la enfermedad en la primera etapa es utilizar dosis bajas de un corticoide inhalado de manera intermitente y cada vez que se administre SABA, es decir, un adrenérgico de acción corta porque el paciente haya tenido una exacerbación. Lo que no se puede hacer más, por las condiciones que expliqué, es utilizar solo rescate sin corticoides inhalados. En la etapa 2 se podrá utilizar diariamente un antagonista de los receptores de los leucotrienos, como el Montelukast, que está disponible en nuestro país, o las bajas dosis de corticoides junto con el SABA, como habíamos mencionado, para la etapa 1, manteniendo también aquí intermitencia de la medicación. En la etapa 3, la otra opción para controlar la enfermedad son dosis moderadas ya de corticoides inhalados o bajas de corticoides inhalados más leucotrienos. Es decir, en esta condición ya no interviene la posibilidad de tratamiento de días alternos, es decir, tratamiento según los síntomas. Sí o sí el paciente tiene que recibir medicación diaria y en este caso podrá recibir medicación si es con leucotrienos diaria, como dijimos, y acá podrá haber alguna recomendación de que no sea diaria, pero recuerden que la opción principal de tratamiento para controlar los síntomas es la que está en el nivel superior. En la etapa 1 y en la etapa 2, lo mismo que en las etapas 3, 4 y 5, el rescate preferido será con el mismo inhalador que utiliza el paciente para tratamiento, corticoides inhalados asociados a formoterol, ¿sí? Esto hay que recordar que los pacientes pueden utilizar hasta 12 dosis diarias de formoterol, por lo cual el nivel de riesgo de utilizarlo como rescate, el riesgo de sobredosis es bajo. También podrá recurrirse a un beta-2 de acción corta, pero la indicación para todas las etapas actualmente a partir del 19 es con corticoides de baja dosis y el formoterol, que es el LABA. La etapa 4 va a necesitar dosis medias de corticoides inhalados y LABA o opción de alta dosis de corticoides inhalados y asociar tiotropio o un antagonista al receptor de los leucotrienos. Finalmente, cuando todas estas medidas escalonadas terminan fracasando, el paciente se encuentra en la etapa 5 de asma no controlada, por lo cual va a tener que ser
evaluado para reconocer el fenotipo que está mediando el mecanismo inflamatorio y podrá identificarse el aumento de la inmunoglobulina E, de la interleuquina 5 o la interleuquina 4, y para cada uno de estos elementos existen terapias biológicas. La interleuquina la inmunoglobulina E se dosa directamente como en plasma, como sérica total. En cambio, para reconocer de manera indirecta la interleuquina 5 son los pacientes, o la 4, son los pacientes que tienen eosinofilia mayor de 300 por milímetro cúbico y que pueden constituir una forma de asma de difícil manejo. Puede hacerse incluso el dosaje de interleuquina 5 o interleuquina 4, pero que sería lo más específico, pero no siempre está disponible. Dentro de lo que es las otras opciones de tratamiento, particularmente lo que pueden ser las medidas no farmacológicas, que las voy a mencionar enseguida, pero antes miremos lo que son dosis bajas, medias y altas de corticoides. Los dos corticoides más utilizados en nuestro medio actualmente, solos o asociados con un beta-2 de acción prolongado, son la budesonide y el propionato de fluticasona, ¿sí? Donde habitualmente tenemos para la budesonide dosis bajas de 200 a 400 por día, más de 400 a 800 dosis media y más de 800 dosis altas. Considerar que las dosis altas de cualquiera de los corticoides inhalados pueden presentar efectos sistémicos, que son muy raros con dosis media, salvo que estén ya en los 800, e imposibles con dosis baja. El único efecto secundario que suele verse con cualquier dosis de corticoides es la micosis orofaringia, por eso es necesario investigar la cavidad bucal del paciente. Y para la fluticasona están entre 100 y 250, 250 a 500 la dosis media y más de 500 por día las dosis altas. Los pacientes con asma no controlada, en quienes se hayan empleado medidas para reducir los factores de riesgo modificables, deberán ser referidos al especialista. El control del paciente con asma requiere que el paciente sea evaluado entre 1 a 3 meses luego de iniciado el tratamiento, y si se encuentra estable, el control podrá ser cada 3 a 12 meses. Luego de una exacerbación debe realizar un control con el médico tratante dentro a la semana de producido, por lo cual esta instrucción debe tenerla por escrito, porque a lo mejor ustedes son el médico tratante, pero no el médico que trata la exacerbación que se resolvió por guardia. Pero el paciente debe saber que requiere un control con el profesional a cargo de su tratamiento. Las embarazadas, cualquiera sea el estatus de la enfermedad, deben recibir controles cada 4 a 6 semanas durante toda la gestación por el riesgo de exacerbación asmática y la repercusión por hipoxemia que puede asociarse al daño fetal, por lo cual las embarazadas necesitan controlarse con frecuencia. También deben disponer de una planilla escrita para resolver la crisis. Los pacientes con asma deberán ser siempre evaluados a cirugía. Para ustedes, futuros médicos que posiblemente no sean neumonólogos, deben conocer la necesidad de valoración prequirúrgica en pacientes asmáticos para cirugías programadas, por más que los pacientes parezcan estables, ¿sí? El tratamiento podrá reducirse luego de 3 meses de estabilidad clínica, es decir, buena respuesta y sin exacerbaciones agudas. Cada vez que se produzca una exacerbación, habrá que esperar 3 meses con tratamiento en igual dosis, la mínima necesaria para controlar la enfermedad y evitar las exacerbaciones. Y cada cambio de tratamiento requiere un control en 1 a 3 meses después de realizado el cambio. Tratar los factores modificables es un elemento de suma importancia. El paciente, lo que dijimos, debe ser empoderado, automonitorear los síntomas y disponer de una guía de manejo por escrito.
si no tienen tiempo de hacer esa guía de manejo por escrito en la consulta, tengan un papelito impreso y se lo dan al paciente o facilítenle una página en la internet donde la guía esté por escrito. Esta guía sería provechoso que le hicieran en el paciente individual, pero que el paciente reciba información. Evitar la exposición al humo del tabaco, intervenir para la supresión del tabaco propio, minimizar las exacerbaciones, lo que recomienda si hay alergia alimentaria, disponer de epinefrina y evitar la exposición, bajar de peso, identificar la enfermedad por reflujo gastroesofágico, tratar la depresión o la ansiedad excesivas, y reconocer la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, es decir, recomendar al paciente que no consuma aspirina ni otros AINES, salvo el paracetamol, que casi no tiene este efecto, pero muchas veces nuestros pacientes exacerban porque consumen ibuprofeno por cualquier dolor como si fuera un caramelo. Entonces, preguntar por la posibilidad de enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina. Las estrategias no farmacológicas corresponden a la consejería para dejar de fumar, aprovechar para transmitir esta misma idea cuando no es el paciente, el fumador, sino su entorno, recomendar una actividad física regular y reconocer tener una guía apropiada para qué hacer si el paciente exacerba durante la práctica y la actividad física, que debe utilizar su medicación de rescate, la que le hayamos indicado con SABA más corticoides o LABA más corticoides, y que debe detener la actividad física y no retomarla hasta que la enfermedad se encuentre controlada nuevamente. Reconocer el asma ocupacional precozmente y los desencadenantes ambientales específicos para ejercer o implementar las medidas de supresión de la exposición y advertir nuevamente sobre el uso de antiinflamatorios no esteroideos. El asma controlada es evitar la presencia de síntomas durante el día y la noche, que el paciente necesite poca o ninguna medicación de rescate, que pueda llevar una vida productiva y físicamente activa, que tenga una función pulmonar normal o casi normal, evitar las crisis severas y que el paciente se sienta conforme con el manejo de su enfermedad. Acá para cerrar, los pacientes que tienen características de asma y EPOC, los que tienen un alto parecido al asma deberán ser tratados como asmáticos. Los que tienen características de ambos deberán recibir tratamiento como asmáticos y los que son más parecidos a la presencia de EPOC deberán recibir tratamiento para EPOC, COPD, que son las siglas en inglés. Bueno, traduje el criterio central, que era el más importante, que es la historia de cada paciente, permite reconocer o orientarse a asma, superposición asma-EPOC, predominantemente asma, superposición asma-EPOC con características de asma y superposición asma-EPOC con características de EPOC. En la historia de los primeros son los síntomas variables, empeoran con la risa, los alergenos, el ejercicio de manera estacional, comienzan las manifestaciones clínicas antes de los 40 años, mejoran espontáneamente por el uso de broncodilatadores o tratamiento con corticoides inhalados. El diagnóstico de asma incluso puede existir desde la niñez y la limitación variable al flujo aéreo puede ser... la limitación variable del flujo aéreo es la condición más frecuente, aunque puede ser persistente en algunos pacientes, o sea, una reversibilidad parcial. Estos pacientes deben utilizar corticoides inhalados como tratamiento básico, cumpliendo según la severidad de los síntomas con las etapas de tratamiento, o sea, según la etapa de la enfermedad en la que se encuentren. Entonces, deben emplear justamente corticoides inhalados, asociados a LABA o a LAMA en algunos casos, pero siempre con corticoides inhalados. Los LAMA son los medicamentos
antimuscarínicos de acción prolongada. En estos pacientes que tienen ambas características, la historia de síntomas intermitentes o episódicos existe, aunque es menos notable. El comienzo puede empezar antes o después de los 40 años. Puede haber exposición al tabaco u otras sustancias. Bajo peso al nacer suele ser un determinante de esta condición y por lo menos alguna característica de asma, como ser el diagnóstico en la niñez o la respuesta importante a broncodilatadores o tratamiento con corticoides. La limitación al flujo aéreo es persistente con o sin reversibilidad. La base de su tratamiento es igual al asma, con corticoides inhalados asociados a un broncodilatador. Y finalmente, el tercer grupo de superposición asma-EPOC. Es importante considerar que la disnea se encuentra presente la mayoría de los días con limitación de la actividad física del paciente. El comienzo habitualmente fue después de los 40 años. Hay exposición al tabaco, otros contaminantes ambientales o bajo peso al nacer o enfermedades como la tuberculosis. Suele haber un diagnóstico de asma. No suele haber un diagnóstico de asma, es bastante raro esto, y la limitación al flujo aéreo es persistente con muy escasa reversibilidad. Estos pacientes deben ser tratados como EPOC, por lo tanto la guía de tratamiento será la iniciativa GOL y deberán recibir inicialmente un LAMA, es decir, un antimuscarínico de acción prolongada o un beta-adrenérgico de acción prolongada y se deberán evitar en estos pacientes, evitar los corticoides a dosis altas, ¿sí? En algunos casos podrán ser tributarios de triple terapia con corticoides a dosis baja. Estos pacientes debe evitarse en todos ellos de superposición asma-EPOC, terapias de mantenimiento a largo plazo con corticoides por vía oral. En lugar de inhalados, las siglas OCS quiere decir corticoides por vía oral. Una actualización breve sobre COVID y asma, publicada también en la GINA, pero esta vez en una actualización específica del 2021, donde estas imágenes están disponibles justamente en la página de la GINA. Ahí pueden encontrar importante cantidad de información sobre algunas preguntas, no solo sobre asma y EPOC, sino sobre asma en general, y una de ellas es si las personas con asma tienen riesgo incrementado de infectarse con COVID-19 o tener formas severas de COVID-19. Aparentemente no hay riesgo para un mayor contagio de COVID. De hecho, las revisiones sistemáticas no mostraron que hubiera un incremento tampoco de COVID severo en personas con asma bien controlada, media o moderada. Distinto es el caso del asma severa, para la cual se sigue recomendando la dispensa de trabajo presencial. La segunda pregunta es si los pacientes con asma tienen riesgo incrementado de muerte por COVID. Esto también fue negativo, ¿sí? Y fundamentalmente la condición va a estar relacionada con la severidad del asma. A la pregunta si los pacientes que reciben corticoides inhalados por su asma tienen un efecto protector para el contagio en COVID-19 o formas severas, un estudio de pacientes hospitalizados mostró que parecía haber una menor mortalidad en los pacientes que utilizaban corticoides inhalados de manera regular, pero esto todavía no ha podido ser demostrado por un estudio más robusto desde el punto de vista estadístico. Si hay implicancias para el manejo del asma, es importante que los pacientes continúen con su tratamiento para el asma bronquial, con estrategia de mantenimiento para el control de los síntomas y reducir el riesgo de exacerbaciones y de esa forma la necesidad de corticoides por vía oral. Finalmente, la pregunta si los pacientes asmáticos tuvieron mayor exacerbaciones durante la pandemia, la respuesta claramente es no. Como hubo también menos gripe porque la necesidad de barbijo
y el distanciamiento social claramente evitaron la propagación de infecciones virales, no solo influenza, sino otras infecciones virales que suelen ser la causa frecuente de la exacerbación asmática. Muchas gracias por su atención. Las preguntas las respondemos en el encuentro presencial del día miércoles.